El sol se ponía sobre la avenida Maple, tiñendo de oro la tranquila calle suburbana. Desde lejos, todo parecía tranquilo. El césped bien cortado, las cercas, el silencio de un pequeño barrio estadounidense. Pero tras una acera agrietada, en un porche blanco desportillado, el silencio se rompió con el sonido de un sollozo tan leve y tembloroso que parecía provenir del viento. Un niño pequeño estaba allí de pie, agarrando un osito de peluche desgastado. Con los ojos rojos e hinchados, su voz rompía la quietud. «Le pegó a mi abuela», susurró. Y esas palabras cargaban de suficiente dolor como para quebrar la calma del mundo. Si crees que ningún niño debería llorar de miedo, que la bondad y la valentía aún pueden cambiar vidas, tómate un momento para darle a me gusta a este video, comentar, compartir y suscribirte a Kindness Corner, donde recordamos al mundo que la compasión es la fuerza más poderosa. El niño se llamaba Isen y tenía solo 6 años. Su sudadera con capucha estaba llena de polvo por la caída que se había hecho al bajar corriendo las escaleras. Detrás de él, sentada débilmente en el porche, estaba su abuela, Clara, con su suave vestido azul roto en el hombro y un moretón oscureciéndole un lado de la cara. Se sujetó el brazo e intentó ocultarle su dolor. Pero no pudo ocultar lo que ya había sucedido. En la puerta había un hombre alto, con la cara roja y medio borracho, sosteniendo una botella de cerveza, mirando al niño como si hubiera dicho una verdad prohibida. Se llamaba Ray. No era de la familia, solo alguien que había prometido ayudar después de que el esposo de Clara falleciera. En cambio, traía ira, control y dolor. Isen salió corriendo de la casa esa tarde descalzo, con sus pequeñas manos agarrando el osito de peluche que su abuela le había cosido cuando los tiempos eran mejores. No sabía a dónde ir. Solo sabía que alguien tenía que ayudarlo. Sus lágrimas cayeron sobre el concreto mientras se tambaleaba por el camino principal. Y fue entonces cuando llegó el estruendo. El rugido profundo y atronador de los motores llenaba el aire, rompiendo la quietud como una tormenta inminente. 6 motocicletas doblaron la esquina, brillando al sol, rugiendo cada vez más cerca hasta detenerse justo frente a la casa de Clara. Era difícil no ver a los hombres que las lideraban. Un motociclista alto y corpulento, con barba entrecana y tatuajes que le recorrían los brazos como antiguas cicatrices de guerra. Las palabras ángeles del infierno estaban bordadas en la espalda de su chaleco de cuero, y debajo, un pequeño parche que decía RL. CHLLS. Se llamaba Reed, el tipo de hombre cuya sola presencia silenciaba el ruido y despertaba una sensación de crudeza en el aire. Al ver al chico llorando junto a las escaleras, apagó el motor, bajó la pierna de la moto y se agachó. «Hola, amigo», dijo en voz baja, con su voz áspera y cargada a la vez. «¿Qué ha pasado?» Isen no respondió con palabras al principio. Simplemente señaló hacia el porche, hacia la anciana temblorosa sentada en el escalón, de pie junto a ella, con la botella aún en la mano. Reed apretó la mandíbula. Algo familiar y doloroso se despertó en su interior. Había presenciado esa crueldad antes, en su propia casa, cuando era demasiado pequeño para hacer otra cosa que llorar. Pero ahora ya no era pequeño, y nadie, no mientras él estuviera presente, volvería a hacer llorar así a un niño. Reed se levantó lentamente, sin apartar la vista de los hombres borrachos del porche. El resto de su equipo, 5 hombres con chalecos negros, permanecían en silencio tras él, un muro de juicio silencioso y poder. El vecindario observaba. Las cortinas se agitaban, las puertas se entreabrieron. Todos presentían lo que se avecinaba. Rey intentó enderezarse, su bravuconería oscilando entre la arrogancia y el miedo. «Esto no es asunto tuyo», murmuró con voz insegura. Pero Reed simplemente siguió adelante, tranquilo, firme, imparable. La luz del sol iluminaba el cromo de su chaleco cuando se detuvo en el último escalón, mirando hacia arriba. «Se convirtió en mi asunto», dijo en voz baja en cuanto oía a un niño decir esas palabras. La mano de Rey tembló. La botella de cerveza bajaba lentamente.
Miró a Clara, la mujer cuya bondad había aplastado, y luego al niño que había acudido a desconocidos en busca de ayuda. Sus labios temblaron con una excusa retorcida que nunca salió de su garganta. Porque en ese momento, la verdad se alzaba ante él, no en palabras, sino en presencia, una fila de hombres que una vez habían estado destrozados, pero que se habían reconstruido como escudos para otros. Isen estaba detrás de Reed, todavía agarrando su osito de peluche, viendo a los hombres que habían lastimado a su abuela encogerse por primera vez. Reed no necesitó alzar la voz ni las manos. El peso de lo que representaba, justicia, protección, hermandad, era suficiente. Se inclinó hacia Rey, con voz tranquila, pero cortante. Ya no necesita tu ayuda. Empaca tus cosas. Ya terminaste aquí. Ri retrocedió un paso, luego otro. Nadie lo detuvo cuando entró tambaleándose para tomar las llaves de su camioneta y se alejó calle abajo. El sonido del motor se apagó y por primera vez ese día hubo paz. Reed se giró hacia Clara. Volvió a arrodillarse, esta vez a su lado. Ella intentó sonreír a pesar del dolor. No tenía por qué hacerlo, susurró. Señora, la interrumpió con suavidad. Nadie debería vivir con miedo. Ni tú, ni él. Su voz se quebró levemente al mirar a Isen. Luego hizo un gesto a sus hombres, quienes se adelantaron en silencio. Uno les ofreció una botella de agua, otro sacó un botiquín de primeros auxilios. Los vecinos observaron cómo un grupo de hombres a los que la sociedad solía llamar peligrosos mostraba más ternura de la que el mundo esperaba. Revisaron a Clara, pidieron ayuda, se aseguraron de que estuviera a salvo. Cuando llegó la ambulancia, Reed se quedó con Isen, sentados en los escalones, hablando en voz baja mientras el sol se ponía en el horizonte. El niño finalmente sonrió. Solo una sonrisa pequeña y frágil, pero fue suficiente para que a Reed se le cerrara la garganta. Mientras los paramédicos ayudaban a Clara a subir al vehículo, Isen corrió hacia Reed y lo abrazó con fuerza. Gracias, susurró, aferrando su osito de peluche. Reed lo miró y simplemente asintió. Cuando la ambulancia arrancó, los motociclistas volvieron a montarse. Pero antes de que Reed arrancara el motor, volvió a mirar la casa, al niño que saludaba desde el porche, a la anciana que estaba a salvo dentro. No lo dijo en voz alta, pero el pensamiento resonó en su interior. A veces, los actos de bondad más sonoros los realizan quienes el mundo menos espera. Aceleró su moto una vez, y el rugido resonó por Maple Avenue, no como una amenaza, sino como una promesa de que la bondad sigue presente donde se la necesita. Si esta historia te conmovió o te recordó que la fuerza y la compasión pueden venir de las personas más inesperadas, dale a me gusta, comparte y suscríbete a Kindness Corner, donde la verdadera valentía comienza con la simple bondad. Antes de irte, comenta abajo. ¿Qué habrías hecho si hubieras escuchado a un niño gritar esas palabras? Porque a veces la valentía de una persona puede cambiarlo todo.